Concluimos el tema ya de las tablas, la actividad que tienen en la plataforma por ahí, la voy a revisar al ratito, terminando la clase. Para ver, creo que esa tarea trae los dos últimos problemitas, son de la ley de los gases ideales, es el tema que sigue. Y los de arriba son de tablas de propiedades, para poner unos dos, tres problemitas más de este tipo que vimos, para que practiquen. Y los otros dos problemitas me parece que los leí y habla de cambio de proceso, calcule la presión de un proceso, de un gas, es gas ideal, que es el tema que vamos a entrar ahorita. Entonces, esos dos problemitas probablemente no los pueden hacer todavía. Entonces, voy a ver si selecciono unos dos problemas más de tablas de propiedades para que los practiquen, ¿no? Y si tienen dudas, pues ya me pregunten. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema. Esto ya lo terminamos la clase pasada. Entonces, resolvimos ¿no? El de los 200 gramos de agua líquida. Muy bien. Maestro, Ven, la clase pasada no la podrá subir a plataforma. ya está arriba en plataforma. Mande. Ya está arriba. La subimos Sí, ayer. es que yo no la puedo ver entonces. Sí, búscala. Se llama, ¿cómo la renombré? Se llama precisamente ahorita la estaba viendo. Siempre entro para ver exactamente en qué me quedé, ¿verdad? Entonces, materias, Zoom, termodinámica grupo 2, la clase del 25 fue la del viernes. Se llama propiedades termodinámicas, ejercicios propiedades termodinámicas. Por la fecha creo que la encuentras, ¿no? 25. Ok, Ah, ok, gracias. ándale, entonces vamos a iniciar con todos los días en las tardes, vamos a estar subiendo la clase del día, ¿no? Para que ya el otro día ya esté ahí. Entonces vamos a iniciar con el último tema para evaluar esta unidad de competencia. Esta presentación ya está en la plataforma también, ya como presentación final. Cuando la terminemos de ver, pues ya ahí va a estar, ¿no? Ya la subimos también para que, y las quieren ir revisando, los temas o los conceptos, pues también lo tengan a la mano. Entonces, este último tema, leyes y ecuaciones del gas ideal, donde también entra las leyes y ecuaciones del gas real, ¿no? Dentro de este mismo tema, 2.5. Leyes y ecuaciones del gas ideal. Entonces vamos a iniciar. Ya hablamos sobre las sustancias puras y vimos sus características, cuándo es una sustancia pura, que no cambie su constitución de la sustancia durante los diferentes procesos, es decir, el agua sigue siendo agua, sea líquida, sólida o gaseosa, es una sustancia pura. El aire no lo es porque si cambia de fase, se licúa uno de los gases y esa mezcla gaseosa del aire deja de comportarse como un gas o una sustancia pura. Bajo ciertas condiciones es un fluido de trabajo muy importante, pero si cambia de fase ya el proceso ya no aplica, ¿no? Las propiedades termodinámicas. Entonces, después vimos esas sustancias que tienen diferentes propiedades y aprendimos cuáles son nuestras propiedades principales, cómo se grafican y posteriormente cómo se manejo de las tablas que provienen de los diagramas y resolvimos problemitas para determinar el estado termodinámico de una sustancia eh, a través de las tablas termodinámicas. Sobre todo, poder entender en qué estado se encuentra el fluido en un determinado estado termodinámico, para saber entonces qué herramientas o qué tablas voy a usar dependiendo del estado de fase del fluido. Líquido en mezcla, sobrecalentado, o líquido saturado y vapor saturado, que son los estados en que puede estar el fluido. Y vimos cómo calcular la calidad cuando se encuentra en forma de mezcla, el concepto de la calidad que debemos de tener muy presente cuando el fluido se encuentra en esta parte de la gráfica, ¿no? Entonces vamos a ver ahora que estos gases,
para poder hacer cálculos termodinámicos sobre las sustancias ideales, necesitamos empezar con establecer qué leyes aplican para estos gases y cuál es la ecuación, la ecuación no la ecuación principal, cuál es la única ecuación, ¿no?, que tenemos para hacer cálculos con gases ideales y cómo esta ecuación podemos modificarla para convertirla de tal forma que me permita hacer cálculos reales. Pero para empezar a hacer cálculos siempre empezamos por la idealidad o la forma más simple de hacer un cálculo. Y posteriormente nos vamos modificando estos criterios, estas reglas para poder hacer cálculos reales. Entonces, primeramente vamos a definir lo que es un gas ideal, ¿sí? Así en forma muy general, un gas ideal es aquel gas que tiene una baja densidad, ¿sí? Que tiene muy baja densidad. Si entendemos lo que es la densidad, vamos a entender que es un gas ideal con baja densidad. Un gas ideal, la baja densidad implica que haya muy poca masa en un volumen grande. Recuerden que la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen. Una sustancia muy densa tiene mucha masa en un volumen pequeño. Por ejemplo, el mercurio es una sustancia muy densa, ¿sí? Pues muy densa, tiene una densidad de 3.600 kilogramos por metro cúbico. Entonces, fíjense que pesa el triple de más del triple de lo que pesa el agua. El agua, su densidad es 1.000 kilogramos por metro cúbico. Y sin embargo, el mercurio son 3.600 kilogramos por metro cúbico. Es decir, 3.6 kilos por litro. Mientras el agua pesa 1 kilo por litro. Entonces, la densidad es esa relación. Si queremos manejar densidades muy bajas, entonces necesitamos poca masa en un volumen muy grande. Entonces, de esa forma tendré yo una densidad muy baja. Entonces, un gas ideal, dice, es un gas hipotético, como su nombre lo indica, ideal. No existe este gas, ¿no? En forma natural, decir, voy a ir a buscar un gas ideal. No existen, ¿no? Nosotros sabemos que si manejamos densidades muy bajas, es decir, en un metro cúbico, en un volumen de un metro cúbico, inyecto muy poquito gas en ese metro cúbico, con lo cual ese gas, el gas que sea, si es gas nitrógeno, si inyecto muy poquito nitrógeno en un volumen de un metro cúbico, yo voy a tener ahí el nitrógeno como gas ideal, pero bajo un sistema controlado, yo para poder hacer algunos experimentos con él. Pero no significa que el nitrógeno exista en la naturaleza como un gas ideal, ¿no? Porque el nitrógeno se comporta en la naturaleza a una temperatura y una presión estándar con cierta densidad que el mismo gas ya posee por sus propiedades físico-químicas que tiene. Mas, sin embargo, yo sí puedo hacer un gas ideal en el laboratorio, el que yo quiera, simplemente poca masa en un volumen grande. Entonces dice, es un gas hipotético del cual su comportamiento de presión, volumen y temperatura se analizan mediante, aquí no sé de dónde salió por completo, mediante la ecuación del gas ideal, ¿sí? Estos gases siguen los postulados de la teoría cinética de los gases que les otorga el nombre de gases ideales. ¿Y qué suposiciones tienen que tener estos gases de muy baja densidad? Los gases están formados por partículas muy pequeñas que se mueven al azar. Los choques entre las moléculas son elásticos. El volumen quiere decir que si hay un choque entre una molécula, la molécula choca, pero posteriormente la molécula vuelve a quedar en las mismas condiciones en que quedó. Eso es la elasticidad, ¿no? Si ustedes estiran una liga, la liga regresa a su posición original después de que dejaron de ejercer la fuerza sobre ella. Por eso se habla de que los choques elásticos. Prácticamente estos choques no afectan la molécula, pues. El volumen de las partículas es despreciable en relación al volumen que ocupa el gas. Esto es la densidad. El volumen de las partículas es despreciable en relación al volumen que ocupa el gas. Hay un volumen muy pequeño de partículas, es decir, una masa muy pequeña de partículas en un volumen muy grande, ¿no? No existen fuerzas de atracción o repulsión entre las moléculas o entre las partículas. Como hay muy poquito gas en un volumen muy grande, entonces las moléculas están independientes una de otra. Tal pareciera que no existiera más que una sola molécula ahí, y la otra molécula no sabe que la otra está presente ahí, porque se encuentran a tan larga distancia
porque recuerden que los gases, las moléculas de los gases tienden a ocupar el volumen, por definición un gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, si agrego poquito gas, poquita masa, poquito volumen de un gas en un volumen muy grande, pues estas partículas se van a distribuir aleatoriamente dentro de ese volumen tan grande y van a quedar muy separadas una de otra. Por lo tanto, dicen no existen fuerzas de atracción o repulsión entre las partículas. Por eso debe de ser una densidad baja para que se cumpla esta premisa, ¿no? De que no haya interacción entre las moléculas. La energía cinética promedio de las partículas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, la energía o la vibración de estas moléculas, el movimiento de estas moléculas, es directamente proporcional a la temperatura que tenga el gas. Eso también es una regla, ¿no? Eso significa que si hay mayor temperatura, pues estas moléculas deben de moverse también un poco más, ¿sí? Tanto como energía cinética, energía de movimiento, como energía vibracional de las moléculas. Entonces, para un gas ideal, el cual su densidad sea muy baja, esa es la premisa, la densidad muy baja. El comportamiento de la presión, el volumen y la temperatura se expresan por completo en esta ecuación que tenemos aquí. Presión por volumen es igual a nRT. Esta es la famosa ecuación de los gases ideales, donde P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles, R es la constante de los gases y T es la temperatura. Observen que hasta ahorita, cuando hemos trabajado con los gases o las sustancias puras para determinar sus propiedades, las propiedades más importantes, las propiedades principales que definen el estado termodinámico son la presión, el volumen y la temperatura. Lo hemos visto desde un principio del curso, ¿sí? Empezamos hablando de la presión porque sabíamos que la presión es una de las propiedades que define a una sustancia en termodinámica. Y vimos la presión atmosférica, la presión absoluta, la presión manométrica, que afecta a los fluidos. Entonces, por eso aquí está la presión en la ley de los gases ideales. Vimos que la temperatura, y vimos la ley cero de la temperatura, vimos que la temperatura es un indicador de la energía que contiene una sustancia o un fluido, ¿sí? Y ya trabajamos con ella durante ese tema de la ley de cero de la temperatura y lo que se refleja como equilibrio térmico. Y aquí está la temperatura. El volumen también vemos. El volumen siempre es el reflejo de las otras dos propiedades, ¿sí? Si en un fluido, si tenemos mucha presión, el volumen es más pequeño. Y eso lo entendemos, ¿va? Si comprimimos mucho un gas, su volumen se va a reducir. La temperatura, si le aplico temperatura a una sustancia y esta temperatura es grande, el volumen del fluido también tiende a ser grande. Si hay posibilidades de que este volumen, de que este fluido se expanda, por efecto de la temperatura, lo va a hacer y va a aumentar su volumen porque la temperatura está incrementándose. La energía cinética de las moléculas crece y tienden a alejarse más unas de otras, por lo tanto el volumen crece. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay una relación lógica entre estas tres propiedades, temperatura, presión y volumen. Y esta relación muy lógica es que la presión es inversamente, o el volumen, hablando del volumen, otra vez para no revolverlos, el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué significa cuando hablamos de inversamente proporcional? Lo que observamos en los gases, si incremento la presión, disminuye el volumen. Por eso es inversamente proporcional. Cuando uno crece, otro disminuye. Y aquí lo podemos ver expresado en esta ecuación, porque está como PV. PV. Y el volumen, si se incrementa la temperatura, el volumen crece. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esas relaciones son las que expresa esta ecuación. Por eso está estructurada de esta forma. PV es igual a nRT. Si quitamos o ignoramos el número de moles y la constante de los gases, nos queda una ecuación, simplemente una relación entre las tres propiedades.
PV es igual a T, ¿sí? Si en esta relación PV es igual a T, yo quito el volumen porque voy a comparar únicamente la presión y la temperatura, nos damos cuenta que la presión es igual a la temperatura, quitando las demás variables. ¿Sí? Únicamente voy a relacionar la presión con la temperatura. Ignoro el volumen, lo desaparezco de ahí, el número de moles y la constante. Y eso significa que la presión es directamente proporcional a la temperatura, porque hay un signo de igual y los dos son iguales. Dice P es igual a T. Si crece la presión, crece la temperatura. Y eso es completamente cierto. Cualquier fluido que tú comprimas o que nosotros comprimamos, ejerzamos una presión, va a hacer que ese trabajo de presión caliente al fluido. Por lo tanto, incremento la presión, se va a incrementar la temperatura. Esta ecuación me dice eso, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Igual, si un fluido se expande y le permito que se expanda, por el trabajo de expanderse, va a consumir energía del medio ambiente y se va a enfriar el fluido. Vamos a ver que cualquier fluido que se expande disminuye su temperatura. Puede estar un fluido comprimido, caliente y le mido la temperatura, 80 grados centígrados a cierta presión. Lo libero y lo dejo que se expanda. Cuando se expande, el fluido se enfría. Le mido la temperatura y me va a marcar 30 grados centígrados. ¿Sí? Lo que pasa es que cualquier proceso de expansión enfría un fluido. Quiere decir entonces que si la presión disminuye, ¿por qué disminuye la presión? Porque el fluido se expandió. Le quité presión, el fluido se expande. Si el fluido se expande, la temperatura, es decir, si la presión disminuye por la expansión, la temperatura también disminuye. Ya sea comprimir, es calentar, expander, es enfriar, pero siempre en la misma dirección. Si uno crece, el otro crece. Si uno disminuye, el otro disminuye. Esa es la relación que hay entre la presión y la temperatura en la ecuación de los gases ideales. Que vamos a ver ahorita adelantito de dónde vienen eso. Viene de aquí, ¿sí? De tres leyes individuales que son la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Dalton. ¿Okay? Entonces podemos observar la ecuación y darnos cuenta inmediatamente del comportamiento de las propiedades en los fluidos. ¿Sí? Claro, esta es una ecuación para un fluido ideal. No significa que no aplique para fluidos reales. Nada más hay que hacerle unas pequeñas modificaciones. Entonces vamos a ignorar estos tres variables, la n, la r y la t ahora. ¿Sí? Entonces, si yo quito estos, los puedo sustituir por un 1. Un 1, ¿sí? Porque puedo decir que n vale 1, que r vale 1 y que t vale 1. Eso todo lo vuelve un 1. Entonces, ignorando esto y poniendo un 1 ahí, me va a quedar que PB es igual a 1. Entonces, si yo quiero comparar estas dos propiedades, si están multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, me va a quedar que P es igual a 1 entre B. Los otros los convertí en un 1 para ignorarlos, ¿no? Así como lo hicimos ahorita cuando comparamos la presión y la temperatura. Entonces, P es igual a 1 entre B. Y ahí nos damos cuenta de que la presión es inversamente proporcional al volumen, porque la igualdad me queda expresada de esa forma. No me queda P es igual a B, me queda P es igual a 1 entre B. Eso significa que no son directamente proporcionales, son inversamente proporcionales. Y eso significa que cuando uno crece, el otro disminuye. Y eso es muy lógico también observarlo en los fluidos. Si yo aumento mucho la presión, disminuye el volumen. Si yo disminuyo la presión, aumenta el volumen. Entonces nos damos cuenta de que en esta ecuación las propiedades están relacionadas en la misma forma en que se comportan estas propiedades en los fluidos gaseosos. Y esa relación PVT, que primero nació así como una relación presión-volumen es igual a temperatura, se enriqueció y se transformó a esta ecuación introduciendo el número de moles, es decir, cuántos moles de ese fluido están con estas propiedades, realmente cuál es la masa real de un fluido, pues ahí está el número de moles y esta constante que se llama constante de los gases ideales. ¿Cómo se obtuvo ese valor de esa constante? Pues con el estudio de estos tres científicos,
cada uno estudió una propiedad de los gases. Y ellos tres, al unir esas tres propiedades, o esos tres estudios de estas tres propiedades, se pudo determinar que había una relación entre ellas, un valor numérico que las relaciona a las tres. Y ese valor numérico se estimó y se obtuvo un valor, es una constante, es un valor único que tiene sus unidades y que me permite obtener proporcionalidad en las unidades de las demás propiedades. ¿Qué significa esto? De que si no existiera la R, diríamos que la presión por el volumen es igual a la temperatura. Y eso es cierto como propiedad, pero en la ecuación no cumple con la proporcionalidad de las unidades. ¿Qué unidades tiene la presión? Kilopascal. ¿Qué unidades tiene el volumen? Metro cúbico. Kilopascal por metro cúbico es igual a grado Kelvin o a unidad Kelvin. Eso no es cierto. ¿Sí? O sea, como PB es igual a T, sí es cierto, como propiedades. Pero como unidades termodinámicas no cumple, porque presión kilopascal por metro cúbico nunca va a ser igual a Kelvin. ¿Sí? Es como decir, quisiéramos decir que kilogramo por centímetro es igual a grado centígrado. No, pues cómo, eso es ilógico, o sea, como kilogramo por centímetro me va a dar grado centígrado. No hay una relación entre estos valores que me permita decir que el producto de los dos va a ser igual a grado centígrado. Eso no es cierto, no existe, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que falta algo, que falta introducir otro dato que me permita que las unidades sean consistentes, que sea proporcional en las unidades, que haya proporcionalidad entre ellas. Por lo tanto, este tipo de constantes que aparecen en muchas ecuaciones de ingeniería, hay muchas constantes que tienen sus unidades y que aparecen porque tienen que cumplir ese objetivo, ese propósito de hacer proporcionales las unidades, que si yo quiero obtener Kelvin a partir del producto de la presión por el volumen, yo obtenga efectivamente unidades de Kelvin y no unidad de kilopascal por metro cúbico. Por eso estas constantes, les digo, se llaman constantes de proporcionalidad de las unidades. Y la R, eso es la constante de los gases y es una constante de proporcionalidad. Por lo tanto, tiene unidades que van a hacer que el resultado me dé efectivamente Kelvin, que el resultado me dé efectivamente metro cúbico, o que si estoy buscando la presión, me dé unidades de presión. ¿Sí? Porque si despejo la presión de aquí y mando el volumen para acá, me va a quedar que Kelvin entre metro cúbico es igual a kilopascal. Eso tampoco es cierto. Cualquiera que yo despeje de ahí, las unidades que obtengo sin el valor de la R no son reales, o sea, no son proporcionales. Entonces así surge el valor de R. Por eso está la R ahí, como un valor de proporcionalidad y que hace que los resultados obtenidos también en valor numérico también sean reales, porque la R tiene un valor numérico que ajusta el resultado numérico y tiene un valor en unidades que hace proporcional el valor de las unidades para la variable que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, esta es la cuestión de los gases ideales. Anótenla, es el caballito de batalla de la termodinámica y de muchos cálculos de ingeniería en muchas materias hacia adelante, porque algunos gases reales se comportan como gases ideales y nos permite directamente usar esta ecuación, aunque el cálculo sea un cálculo real. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O sea, hay que entender que hay cálculos ideales que nunca se van a aplicar a la realidad. ¿Por qué? Porque mi gas nunca se comporta como un gas ideal y tendremos que hacer las correcciones necesarias con ecuaciones de gases reales para obtener un resultado que se aplique en la vida real. ¿Sí? Pero también hay gases que yo hago cálculos con ellos y que por las características de estos gases se comportan como ideales, pero sus resultados son aplicados para el mundo real. ¿Sí? Y es válida la ecuación de los gases ideales, aunque sea un cálculo ideal,
es un cálculo, es un resultado que me sirve en la vida real, no necesito corregirlo. Va a depender del fluido de trabajo que estoy utilizando, de la sustancia pura que estoy utilizando. Entonces vamos adelantito a ver esta situación, ¿no? El agua es un gas, cuando está en estado gaseoso, que si hago cálculos con esta ecuación, los resultados nunca van a ser reales. O sea, la presión que yo calcule va a ser de 10 y la realidad, mi sistema trae 20 de presión. O sea, no aplica. Tendremos que hacer las correcciones necesarias a esta ecuación para convertir ese resultado en un resultado real. Pero el aire es un gas que si yo utilizo esta ecuación y calculo la presión obtenida de 10 atmósferas, si yo voy al sistema real y mido la presión, ahí me dice 10 atmósferas. El cálculo ideal me sirve en el mundo real, para el proceso real. ¿Ok? No necesito hacerle ninguna corrección. ¿Sí? ¿Por qué? Lo vamos a ver adelantito. Porque unos gases se comportan como ideales y aunque sus resultados sean reales y porque otros no. Vamos a ver adelantito cuando veamos el concepto de un dato de los gráficos termodinámicos que hemos trabajado, que no hemos profundizado en él, que es este punto que está aquí, el punto crítico. Todo depende del punto crítico. Hasta ahorita nomás lo hemos dibujado y hemos dicho que es la parte más alta de la campana de un diagrama termodinámico, en donde tengo la máxima presión, el máximo volumen y la máxima temperatura. Pero no hemos todavía trabajado con él, pues para definir eso de por qué hay gases que se comportan como ideales y otros no, es por su punto crítico. ¿Ok? Entonces, en forma general, con esta explicación que hemos trabajado hasta ahorita, un gas ideal es aquel que tiene una densidad muy baja, así en forma muy general, y esto ocasiona lo que dice ahí abajo, de acuerdo a la teoría cinética de los gases, es decir, la teoría que dice cómo se mueve un gas. ¿Sí? Va a haber pocos choques entre ellos. Esos choques, como son choques muy bajos y de muy poca intensidad, son choques elásticos. La molécula choca y vuelve a quedar como estaba antes. La relación que hay o la interacción que hay entre las moléculas debe de ser prácticamente cero. Por la densidad tan baja, una molécula no choca con la otra. La probabilidad de que choque es muy baja por su densidad tan baja. ¿Sí? Entonces, todas estas partículas pues se mueven al azar. Entonces, todo esto se cumple bajo una premisa, que la densidad sea muy baja. ¿Y qué es densidad baja? Poca masa, poco volumen del gas en un volumen muy grande. Físicamente viéndolo, agarro un recipiente de 1 metro cúbico, que tenga 1 metro de alto, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad, y agrego ahí un chorrito de gas. ¿De qué gas? De aire, de nitrógeno, de CO2, de gas argón, de vapor de agua, porque también el agua, el vapor de agua es un gas. Y agrego ese chorrito, ese poquito vapor de agua, y ese sistema se va a comportar como un gas ideal. ¿Sí? Poca masa en un volumen muy grande. Y esta es la ecuación. Esta es la ecuación. PV es igual a nRT. Entonces, ¿de dónde viene la constante de los gases? Que comentamos ahorita que es un valor que me ajusta el valor numérico de la propiedad que ando calculando, porque tiene un valor numérico único. Por eso hay una R única. Y me da proporcionalidad a las unidades, porque tiene sus unidades de tal forma que me permita que si estoy buscando presión, obtenga unidad de kilopascal y no de Kelvin entre metro cúbico, sino que yo obtenga una unidad de kilopascal. Por eso también se llama constante de proporcionalidad. Dice, esta constante relaciona varias funciones de estado, entre ellas la energía, la temperatura, la cantidad de moles. Este valor constante es utilizado en la ecuación de estado de los gases ideales, que combina las leyes de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y una que se me olvidó mencionar ahorita, ¿no? La ley de Avogadro. ¿Sí? La ley de Avogadro. Que es muy importante por la situación de realmente la masa que estamos introduciendo en la ecuación de los gases ideales. Entonces, aquí observamos, no vamos a profundizar en la ley de Dalton, eso se estudió en la prepa, se estudió en la secundaria y se va a seguir estudiando sobre todo la ley de Dalton en los estudios de ingeniería, porque la presión es
Es una propiedad muy interesante porque es la propiedad que en función de ella un fluido te entrega el trabajo, ¿no? A mayor presión, menor presión. Entonces, en los sistemas, cuando tenemos una mezcla gaseosa, siempre la analizamos en función de la presión. La presión, la ley de Dalton nos dice que la presión de una mezcla gaseosa es la sumatoria de las presiones individuales, llamadas también presiones parciales, de cada componente de esa mezcla. Y eso es algo que nos enseñan desde la prepa, la ley de los gases, la ley de los gases, la ley de las presiones parciales de Dalton. Es muy utilizada en el estudio de cualquier ingeniería, así es que nos la vamos a encontrar en muchas materias, ¿no? Y pues no se diga aquí en termodinámica. Entonces, aquí tenemos, nomás para referencia, la ley de Gay-Lussac, que relaciona la temperatura con la presión. Él tomó un fluido y lo estudió cómo se comportaba la temperatura con la presión, y la ecuación que él estableció nos dice que presión 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2 para un proceso. Y después vino Gay-Lussac, la ley de Boyle, perdón, Boyle estudió un gas manejando siempre dos propiedades, presión y volumen, y él encontró que el producto de la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Chequen que estoy introduciendo el concepto de presión 1 y volumen 1 y presión 2, volumen 2, simplemente para analizar que esto es un proceso. O sea, no, ponen el gas en un estado en el cual tiene una presión 1 y un volumen 1, y después lo calientan, lo enfrían, igual como lo hicimos nosotros cuando vimos los diagramas termodinámicos, y observa cómo quedó al final el gas. ¿Sí? Si movió la presión, observa cómo quedó al final. Si movió el volumen, observa cómo quedó al final. Entonces, lo estudian en procesos, por eso siempre tenemos una igualdad, ¿no? Estado 1 es igual a estado 2. Estado 1 es igual a estado 2. Está comparando las propiedades, cómo cambian. Y después viene la última ley, la ley de Charles, que él estudió cómo se comporta el volumen y la temperatura. ¿Sí? Chequen que cada uno de ellos será coincidencia, será este, a propósito, no sé, pero cada uno estudió a un gas de diferente forma, los gases de diferente forma. Y ni siquiera son contemporáneos, ¿no? Como para decir, es que se reunieron un día echándose unos chevechillas ahí y dijeron, mira, tú estudia la presión y la temperatura y yo voy a estudiar el volumen y la temperatura y tú estudia la presión y el volumen. No, porque incluso existieron en tiempos muy dispares, ¿no? Puede haber hasta 100 años de diferencia entre uno y otro. O sea, realmente el desarrollo de la termodinámica, recuerden que empezó por allá en la Edad Media. Entonces, realmente ni siquiera se conocieron, ni siquiera se conocieron. Sin embargo, coinciden en que cada uno estudió al gas eh, con diferentes propiedades. ¿Dónde está la otra propiedad? Pues la mantenían constante, ¿no? Si Gay-Lussac estudió la presión y la temperatura, él mantuvo constante el volumen, porque recuerden que siempre es necesario tener una propiedad constante. ¿Por qué? Porque así se comportan los fluidos, así se comporta el universo, ¿no? Así se comporta la materia. Y cada uno fijó una propiedad, la mantuvo constante y estudió las otras dos. Entonces, la unión, chequen que hay una situación aquí que observamos en la ley de los gases ideales, ¿no? PV, el producto de P por V, chequen que el que lo estudió fue Boyle, ¿sí? Esa parte de la ecuación se la debemos a Boyle. Él mantuvo constante la temperatura y estudió cómo se comporta la presión con respecto del volumen. ¿Sí? P entre T de Gay-Lussac, aquí está, ¿no? Si despejo la P y la mando para acá, o despejo la T, bueno, para que me quede la razón directa. Despejo la T y la mando para acá, me queda P entre T. Entonces la ecuación de los gases ideales también tiene ahí la parte de Gay-Lussac, presión entre temperatura. Y por último, volumen entre temperatura, ¿sí? Mando para acá la temperatura y la mando dividiendo abajo del volumen, quito la presión. Recuerden que podemos discriminar la otra propiedad y me queda B entre T. Ese comportamiento lo
estudió Charles. Entonces, por eso dice que esta ecuación combina las leyes tanto de Boyle, Gay-Lussac y Charles. Y el concepto de mol para Avogadro, porque recuerden que aquí están las moles, ¿sí? Entonces, ¿qué es un mol? Pues es un paquete de materia fijo para cada sustancia, pero que tiene una particularidad. Un mol siempre tiene el mismo número de partículas, independientemente de la sustancia que sea. Y esa se llama constante de Avogadro. Avogadro contribuyó con el concepto de mol en esta ecuación. ¿Sí? Por eso está Avogadro aquí. Entonces, ¿cuánto vale la constante de los gases? ¿Cómo se obtuvo la constante? Pues en el laboratorio, haciendo ensayos, haciendo experimentos con los gases, diferentes gases a diferentes temperaturas y presión, viendo cómo se correlacionan uno con otro en sus propiedades, porque los gases, a pesar de ser tan diferentes, hay una relación entre sus propiedades con respecto de su punto crítico. Otra vez volvemos a sacar el punto crítico, eso lo vamos a ver adelantito. Entonces, haciendo todo este tipo de experimentos, se obtiene el valor único de esa constante. El valor único de la constante, por eso dice ahí RU, R es su índice U, la R única. Vemos aquí que tiene diferentes valores numéricos. ¿Pero por qué? Porque tiene diferentes unidades. El valor más usado, el valor, podemos decir, estándar, aquel que es más conocido, o las unidades con las que más se trabaja, como quieran, es este valor, 8. Bueno, .082 no está. Ah, sí, aquí está. Bueno, pues está en bar. Y eso, y no lo puse aquí, ¿no? Pero es .082, 01657 Joule sobre mol Kelvin. No está aquí, pero está uno que se parece mucho a él, porque está en otras unidades, y es 8.31447 kilojoule sobre kilomol Kelvin. Entonces, todos los demás cambian un poco o cambian mucho sus unidades por su valor numérico porque está en diferentes unidades, pero todos son lo mismo. Por eso se llama R única. Entonces, pueden entrar a internet y bajar una tabla, o yo se las puedo proporcionar, una tabla de las R's, donde vienen en muchas otras unidades. Yo tengo una tabla con veintitantas valores diferentes porque está en veintitantas unidades diferentes. De tal forma que siempre que me encuentro un problema, mejor busco la R, que ya la tengo por ahí en las unidades de ese problema, por muy extrañas que parezcan. Y me evito andar haciendo conversiones. Mientras menos conversiones hagamos en un cálculo, pues mejor. Entonces, voy a ponerles en el WhatsApp, que es la forma más rápida, les voy a poner esa tabla de R's que tengo ahí para que la tengan a la mano para los cálculos, ¿ok? Para no hacer tantas conversiones. Entonces, existe ese valor de R única. Entonces, lo que les comentaba ahorita de un proceso, ¿no? Vemos que la ecuación de los gases ideales es para un estado termodinámico. PV es igual a nRT, o decir PV es igual a T, para un estado. No me dice ningún subíndice, puede ser cualquiera. Sin embargo, nosotros siempre estudiamos los procesos, no nos sirven tanto los estados termodinámicos. Un estado termodinámico es una posición de un gas en un momento dado, una temperatura, una presión, un volumen. Si no se mueve, si no hace algo, no nos sirve de nada eso, ¿no? Desde el punto de vista de la termodinámica. Entonces, por eso la ecuación se expresa de esta forma, es para cualquier estado termodinámico. Pero entonces nos dice aquí, como un conocimiento más, una regla que hay que tener cuidado, tener presente. Al escribir dos veces la ecuación para una masa fija y simplificar, las propiedades de un gas ideal en dos estados diferentes se relacionan entre sí por medio de la siguiente ecuación, ¿sí? Entonces quiere decir que el estado 1 es igual al estado 2. Eso es una realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se debe de mantener siempre un balance energético, un balance de las propiedades en el fluido, de tal forma que el valor total de las tres propiedades que tengan un estado inicial debe ser el valor total de las tres propiedades que tengan el estado final. No van a ser iguales, porque van a cambiar, va a cambiar la temperatura, pero se va a disminuir la presión, ¿sí? O va a cambiar la presión, pero se va a incrementar el volumen.
O sea, unas suben y otras bajan, de tal forma que la suma total de las propiedades del fluido en el estado 1 son iguales a la suma total de las propiedades en el estado 2. ¿Sí? La suma. No que sean iguales la temperatura 1 y la temperatura 2. Van a ser diferentes. Entonces, ese razonamiento nos dice entonces que yo puedo igualar la ley de los gases ideales en esta forma. El estado 1 de un gas es igual al estado 2 del mismo gas, pero los valores específicos o los valores individuales de cada propiedad sí van a ser diferentes. En el estado 1 con respecto del estado 2. La presión 2 no es igual a la presión 1, por eso tiene un subíndice diferente. La temperatura 1 no es igual a la temperatura 2, ¿ok? Pero la suma de esas propiedades en cada estado sí son iguales. Eso es algo interesante que vamos a revisar ya cuando estemos haciendo problemas con números reales. Vamos a ver cómo, vamos a analizar esa igualdad de procesos y vamos a ver que efectivamente así es. Entonces, anoten esa otra ecuación. Esta es una ecuación para un estado cualquiera, en donde el subíndice puede ser cualquiera, y esta es la ecuación de los gases ideales para un proceso, ¿ok? Donde cambia de un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2. Entonces tenemos dos ecuaciones. Muy bien, pues hasta ahí le vamos a dejar. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que hablamos de los gases ideales. Bueno, No. ¿alguien que haya llegado después de? ¿No? Bueno, si no hay